podcast de Pobremundo.com. Un recorrido por los libros del ayer y de hoy. Se vacía de cosas y se llena de información inquietante como voces sin cuerpo. La digitalización desmaterializa y descorporeiza. Los medios digitales sustituyen a la memoria sin violencia ni demasiado esfuerzo. La información falsea los acontecimientos. Se nutre del estímulo de la sorpresa, pero este no dura mucho. Rápidamente sentimos la necesidad de nuevos estímulos. Como cazadores de información, nos volvemos ciegos ante las cosas silenciosas y discretas, incluso las habituales, las menudas y las comunes, que no nos estimulan, pero nos anclan en el ser. Así, nos adelanta la contratapa del libro No Cosas, Quiebras del Mundo de Hoy, del filósofo surcoreano Yang Han. Este filósofo surcoreano, radicado desde hace muchos años en Alemania, es hoy uno de los filósofos más importantes y más reconocidos a nivel mundial. Dentro de su extensa obra se destaca la sociedad del cansancio, la sociedad de la transparencia, sobre el poder, en el enjambre, entre otros. Desde hace muchos años es un experto en estudios culturales y sus escritos se centran especialmente en la crítica al capitalismo, la sociedad del trabajo y la tecnología. En No Cosas, la idea de la desmaterialización de los objetos impuesto por la información es casi un tema excluyente. El libro nos invita a pensar cómo nos relacionamos con la tecnología en estos tiempos, ya que, como afirma el escritor, nos creemos libres pero vivimos esclavos de la información, esa no cosa intangible. Pondrá un énfasis importante en la época que vivimos, en la primera parte, sobre todo en escritos que dedica a los smartphones, a las selfies, que ahora repasaremos y leeremos algunas de sus partes más destacadas. Pero pone énfasis especialmente que vivimos una época donde ya no nos relacionamos con las cosas, sino con plataformas online, con likes, con posteos, con deseos digitales que ya no se verán realizados. Retoma, de alguna forma, a la filósofa alemana Hannah Arendt, quien decía que el orden, o consideraba que el orden terrenal se componía de cosas, en contraposición, podríamos decir, a Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, que hacen que las cosas desaparezcan sin que nos demos cuenta. Vivimos en el reino de la información, al que no le interesa la verdad de las cosas, como resalta en varias oportunidades Yang Han. Por eso afirma que en las noticias no importa tanto la verdad, sino cómo impacta. Y de ahí que nacen, se propagan de forma permanente las noticias falsas, la fake news. Muchas de las ideas que encontramos en este libro aparecen en obras como las que mencioné al inicio. Lo que más destaca en este título que publica Taurus es la descripción de la quiebra del mundo que descubre o que se descubre en el advenimiento de las no cosas. Dice Yang Han: no aspiramos ya a poseer cosas porque hemos sustituido este tipo de posesión por el consumo de experiencias. El cuidado, por ende, será sustituido por la inteligencia artificial y toma la palabra cuidado desde el punto de vista que lo hacía Heidegger, quien describió la existencia partiendo de un ser en el mundo que maneja cosas, dando sentido al mundo en ese manejar, y se dedica
al cuidado, decía el filósofo alemán. Jules Hahn sostiene que la libertad que nos queda la dedicamos a elegir, a consumir y especialmente a jugar, ya que la vida entera se comprende, dice el filósofo surcoreano, en la óptica del juego. Todos los libros de Byung-Chul Han son libros muy breves, se condensan muchas ideas en muy pocas páginas y en este caso no es la excepción. Por eso en muy breves capítulos repasa de la cosa a la no cosa, de la posesión a las experiencias, el smartphone, la selfie, la inteligencia artificial, la vista de las cosas, el silencio, etc. Vamos a comenzar leyendo algunos tramos, algunos pasajes que nos parecen interesantes compartir con todos ustedes. Por ejemplo, dice: las cosas retroceden cada vez más a un segundo plano de atención. La actual hiperinflación de las cosas, que lleva a su multiplicación explosiva, delata precisamente la creciente indiferencia hacia las cosas. Nuestra obsesión no son ya las cosas, sino la información y los datos. Ahora producimos y consumimos más información que cosas. Nos intoxicamos literalmente con la comunicación. Las energías libidinales se apartan de las cosas y ocupan las no cosas. La consecuencia es la infomanía. Ya nos hemos vuelto todos infómanos. El fetichismo de las cosas se ha acabado. No volvemos fetichistas de la información y los datos. Hasta se habla ya de datas sexuales. Y más adelante, y en el mismo sentido, agrega: nuestro espacio de memoria también se asemeja cada vez más a una memoria informática llena hasta arriba de masas de información de todo tipo. La adición y la acumulación desbancan a las narraciones. Los largos espacios de tiempo que ocupa la continuidad narrativa distinguen a la historia y la memoria. Solo las narraciones crean significado y contexto. El orden digital, es decir, numérico, carece de historia y de memoria y en consecuencia fragmenta la vida. En este mismo capítulo agrega más adelante Chul-Han: en el mundo controlado por los algoritmos, el ser humano va perdiendo su capacidad de obrar por sí mismo, su autonomía. Se ve frente a un mundo que no es el suyo, que escapa a su comprensión. Se adapta a decisiones algorítmicas que no puede comprender. Los algoritmos son cajas negras. El mundo se pierde en las capas profundas de las redes neuronales a las que el ser humano no tiene acceso. La información por sí sola no ilumina el mundo, incluso puede oscurecerlo. A partir de cierto punto, la información no es informativa, sino deformativa. Hace tiempo que este punto crítico se ha sobrepasado. El rápido aumento de la entropía informativa, es decir, del caos informativo, nos sumerge en una sociedad posfáctica. Se ha nivelado la distinción entre lo verdadero y lo falso. La información circula ahora sin referencia alguna a la realidad, en un espacio hiperreal. Las fake news son informaciones que pueden ser más efectivas que los hechos. Lo que cuenta es el efecto a corto plazo. La eficacia sustituye a la verdad. En términos conceptuales podemos llamar verdad a lo que no logramos cambiar. En términos metafóricos, es el espacio en el que estamos y el cielo que se extiende sobre nuestras cabezas. Significativamente, Arendt sitúa la verdad entre el suelo y el cielo. La verdad pertenece al orden terreno, da a la vida humana un sostén. El orden digital pone fin a la era de la verdad y da paso a la sociedad de la información postfactual. El régimen postfactual de la información se erige por encima de la verdad de los hechos. La información, con su impronta postfactual, es volátil. Donde no hay nada firme, se pierde todo sostén. E insiste, entonces, la información nos hace miopes precipitados. Es imposible detenerse en la información. La contemplación detenida de las cosas, la atención sin intención, que sería una fórmula de la felicidad, retrocede ante la caza de información.
Hoy corremos detrás de la información sin alcanzar un saber. Tomamos nota de todo sin obtener un conocimiento. Viajamos a todas partes sin adquirir una experiencia. Nos comunicamos continuamente sin participar en una comunidad. Almacenamos grandes cantidades de datos sin recuerdo que conservar. Acumulamos amigos y seguidores sin encontrarnos en el otro. La información crea así una forma de vida sin permanencia y duración. Y concluirá este capítulo afirmando: los humanos del futuro no se servirán de las manos. Este nuevo ser humano que tendremos a nuestro alrededor y que se gestará en nuestro propio interior es manualmente inactivo. Ya no tratará con cosas y por tanto ya no podremos hablar de actividades. La mano es el órgano del trabajo y la actividad. El dedo, en cambio, es el órgano de la elección. El humano manualmente inactivo del futuro solo hará uso de sus dedos. Elegirá en lugar de actuar. Para satisfacer sus necesidades, presionará teclas. Su vida no será un drama que le obligue a actuar, sino un juego. Tampoco querrá poseer nada, sino experimentar y disfrutar. La libertad de usar la yema de los dedos es, pues, una ilusión. La libre elección es, en realidad, una selección consumista. El hombre inactivo del futuro no tendrá en verdad otra posibilidad de elegir, puesto que no actuará, vivirá en la poshistoria. Ni siquiera se dará cuenta de que no usa las manos. Pero nosotros somos capaces de crítica porque todavía tenemos manos y podemos actuar con ellas. Solo las manos son capaces de elección, de tener libertad de acción. En el siguiente capítulo quizás lo concluirá con una reflexión y una aseveración tajante. El capitalismo de la información constituye una forma intensificada del capitalismo. A diferencia del capitalismo industrial, convierte también lo inmaterial en mercancía. La vida misma adquiere forma de mercancía. Se comercializan muchas relaciones humanas. Los medios sociales explotan completamente la comunicación. El capitalismo de la información está conquistando todos los rincones de nuestra vida. Es más, de nuestra alma. Los afectos humanos son sustituidos por valoraciones o likes. Y luego dice: la community que tan a menudo invocan las plataformas digitales es una forma de comunidad mercantil. La comunidad como mercancía es el fin de la comunidad. Uno de los capítulos más interesantes de este texto es el que dedica a los smartphones. Y dice: en la comunicación digital el otro está cada vez menos presente. Con el smartphone nos retiramos a una burbuja que nos blinda frente a otro. En la comunicación digital, la forma de dirigirse a otros a menudo desaparece. Al otro no se le llama para hablar. Preferimos escribir mensajes de texto en lugar de llamar, porque al escribir estamos menos expuestos al trato directo. Así, desaparece el otro como voz. La ausencia de la mirada es también responsable de la pérdida de empatía en la era digital. De hecho, al niño pequeño se le niega la mirada cuando la persona con la que se relaciona mira fijamente el smartphone. Solo en la mirada de la madre halla el niño pequeño apoyo, autoafirmación y comunidad. La mirada construye la confianza original. La ausencia de la mirada conduce a una relación perturbada con uno mismo y con el otro. Por eso Jan Chohan dice y desarrolla una vez más, como lo hizo en algún título de su extensa bibliografía: el régimen neoliberal es en sí mismo smart. El poder smart no funciona con mandamientos y prohibiciones. No nos hace dóciles, sino dependientes y adictos. En lugar de quebrantar nuestra voluntad, sirve a nuestras necesidades. Quiere complacernos. Es permisivo, no represivo. No nos impone el silencio. Más bien, nos incita y anima continuamente a comunicar y compartir nuestras opiniones, preferencias, necesidades y deseos. Y hasta contar nuestras vidas. Al ser tan amistoso, es decir, smart, hace invisible su intención de dominio.
El sujeto sometido ni siquiera es consciente de su sometimiento. Se imagina que es libre. El capitalismo consumado es el capitalismo del me gusta. Gracias a su permisividad, no tiene que temer ninguna resistencia, ninguna revolución. El smartphone no es un oso de peluche digital. Más bien, es un objeto narcisista y autista en el que uno no siente a otro, sino ante todo a sí mismo. Como resultado, también destruye la empatía. Con el smartphone nos retiramos a una esfera narcisista protegida de los imponderables del otro. Hace que la otra persona esté disponible al transformarla en objeto. Convierte el tú en un ello. La desaparición del otro es precisamente la razón ontológica por la que el smartphone hace que nos sintamos solos. Hoy nos comunicamos de forma tan compulsiva y excesiva porque estamos solos y notamos un vacío. Pero esta hipercomunicación no es satisfactoria. Solo hace más honda la soledad porque falta la presencia del otro. Finalmente, Jan Chohan dedicará un breve capítulo al silencio, donde dice: la hipercomunicación, el ruido de la comunicación desacraliza, profana el mundo. Nadie escucha. Cada individuo se produce a sí mismo. El silencio no produce nada. Por eso, el capitalismo no ama el silencio. El capitalismo de la información produce la compulsión de la comunicación. En definitiva, asistimos a un nuevo título del filósofo surcoreano que engrosa un número importante ya de libros a lo largo de la última década. Volvemos a decir, libros de pocas páginas, pero que condensan una reflexión por demás interesante, precisamente por su brevedad. Recuerdo que en alguna entrevista que se le hizo decía que a Platón había que leerlo con tal lentitud que alcanzaría y sobraría tiempo para reflexionar leyendo solo una página por día. Jan Chohan ha recibido también críticas importantes por parte del mundo académico, así como también por sus propios correligionarios. En general, la crítica fundamental que se le hace es que ha construido su éxito diciéndonos lo que sabemos todos, de alguna manera dando vuelta a aquello que los filósofos en general sostienen, que su trabajo consiste en decir o preguntarse lo que nadie ve. Bueno, en el caso de Jan Chohan, lo hace con preguntas reiteradas y quizás hasta la repetición continua de alguna de ellas, como por ejemplo si nos hemos vuelto esclavos del trabajo, si el consumo compulsivo nos libera o nos somete, si estamos vivos o nos limitamos a sobrevivir. Dicen entonces aquellos que lo cuestionan que el surcoreano tiene un talento particular para detectar las ansiedades contemporáneas y abordarlas en poco más de 100 páginas llenas de citas correctamente ordenadas. De hecho, hoy recordaba también que el recientemente fallecido filósofo argentino José Pablo Feynman en algún momento decía que a él no le entusiasmaba mucho la filosofía actual y que menos aún lo entusiasmaban esta especie de autores masivos que dentro de la brevedad creían indagar en profundidad conceptos que deberían llevar una reflexión más compleja. Si bien podemos considerar entonces que algunas de estas críticas que se le hacen a Jan Chohan pueden ser válidas o pueden tener cierto asidero,
También es importante decir que en tiempos donde la reflexión y la crítica al neoliberalismo, al capitalismo más feroz, al mundo de la información, al consumo de la información y de la comunicación, que tampoco se analiza, bueno, en este caso, Johan contribuye fuertemente a que podamos reflexionar en torno a ello. Quizás con un lenguaje sencillo, y eso también creo que es parte de la molestia que puede generar académicamente, pero a través de esa sencillez no quiere decir que las preguntas que realiza o que en la forma que las traslada no tengan la profundidad suficiente como para hacernos reflexionar. Repetimos, a nuestro entender, es un escritor fundamental en estos tiempos, un escritor que es necesario leerlo y releerlo, y que muy a su pesar seguramente hoy es uno de los filósofos y uno de los autores más leídos en el mundo, quizás por muchos jóvenes que no lo hacen a través del libro objeto, sino que lo hacen precisamente a través de las plataformas digitales. En definitiva, un libro que recomendamos a todos los oyentes de nuestro espacio. Será hasta la próxima en este podcast del pobremundo.com. De pobremundo.com, un recorrido por los libros del ayer y de hoy.